Shalom. Vamos a continuar con nuestros estudios que semanalmente hacemos a fin de recordar aquello que revisamos semana a semana con la ayuda del cielo ya por mucho tiempo en la comunidad, a la cual les mando un cordial saludo desde aquí, desde la ciudad de Puebla, a donde se encuentran todos. También este día con un especial gozo, disfrute, porque uno de mis hijos, el segundo de ellos, Yosef, está en su cumpleaños, está cumpliendo un año más de vida, 10 años, con lo cual ya empezamos a involucrarnos un poco más en su instrucción, de acuerdo a la tradición de nuestros padres. Así, obviamente también se anexa a aquellos estudios que podemos llevar ya con el mayor de ellos, con Benjamín. También obviamente el deseo mío, de parte de la comunidad también, de mi familia, es que estos estudios les sirvan para formar a todos aquellos que están iniciándose en el conocimiento de la Torá, sea que llegaron como niños, sea que ya son adultos. El objetivo es hacer volver al pueblo de Israel a casa. Este es el deseo de la comunidad sefardí Dad Moshe. En esto estamos enfocados y estudiamos para eso semanalmente la Parashá. Ya se habrán dado cuenta que lo que hacemos ahorita es de forma muy sencilla, principalmente para entender el contenido de la Torá, pues esta nos va a acompañar toda la vida durante todos nuestros estudios. No podemos despegarnos de ella, sino todo lo contrario, sujetar, pender de ella todos los estudios y aprendizaje que tengamos. Bien, ahora vamos a la Parashat Tazria. En este caso también es Metzorah, son dos Parshiot, porque el año de este año es un año de 12 meses, un año corto en un momento dado, porque tenemos años largos, como ustedes ya saben, de 13 meses. Y en la aliyá número 1 vamos a leer del capítulo 12, versículo 1, vamos a terminar el capítulo 12, continuamos inmediato con el capítulo 13 y llegaremos hasta el versículo 23. Vamos a leer en la Torah lo que dice. Habló Adonai Moshe diciendo, habla Bnei Israel diciendo, una mujer que concibiere y diera a luz un varón, estará impura 7 días, como los días de la separación por su menstruación será impura. En el 8º día será circuncidada la carne de su prepucio, 33 días permanecerá en purificación de las sangres, todos los sagrados no tocará y al santuario no vendrá hasta que se completen los días de su pureza. Si una mujer diera a luz una niña, será impura 2 semanas, como si fuere una menstruación, 66 días permanecerá en sangre de purificación. Cuando se completen los días de su purificación, tanto por un hijo o por una hija, traerá un cordero de un año para holocausto, y un palomino y un tórtolo para la ofrenda de expiación a la puerta de la tienda de reunión al Cohen. Lo acercará delante de Adonai y él hará expiación por ella, entonces quedará pura de la fuente de su sangre. Esta es la ley de la parturienta, tanto de un varón o de una mujer. Pero si no alcanzare su mano suficiente para un cordero, tomará 2 tórtolos o 2 palominos, uno para holocausto y uno para ofrenda por pecado, expiará por ella el Cohen y quedará pura. Bien, vamos a detenernos aquí en el capítulo 12, en primer lugar, para hacer saber la ley acerca de una parturienta, es decir, una mujer que ha dado a luz en un momento dado, si es un hijo varón o si es una hija mujer, niña. Van a tener dos distintas formas de purificación desde el tiempo, porque lo declara perfectamente la Torá. En caso de ser un niño, la purificación, los tiempos de su sangre serán 7 días y el tiempo de purificación tardará 33. En el caso de la niña es el doble, se duplica. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, en primer lugar vamos a hacer esta diferencia. Es una diferencia de constitución, es una diferencia de objetivos y de propósitos en la vida. Se fue dicho acerca de cuando fue el pecado de Adán, Arishon y de Javá, aun cuando en primer lugar la mujer es la que
comete la primera infracción, ella tiene que ser castigada con los sufrimientos a los cuales se les llevó, que tiene que ver con el dar a los hijos. Y en el caso del hombre tiene que ver con el trabajo. Ya todos sabemos que es más fuerte el sufrimiento en el caso de las mujeres que con respecto de los hombres. Y también hay esta doble castigo, doble tiempo no de castigo, es de purificación, doble tiempo de purificación en el caso de la mujer, porque también eso involucra que con el niño ya no volverá a haber este tipo de sufrimiento al momento de dar a luz, porque el niño, una vez que se convierte en hombre varón, él fecundará a una mujer, pero en él no se concibe y por lo tanto los sufrimientos físicos se detienen. En el caso de una mujer, el sufrimiento todavía continuará en la hija, así que se duplica el sufrimiento en la madre y ahora se duplicará en el futuro en la hija. Y esa es la razón de por qué se duplica el tiempo de la purificación. Entendamos esto. No hay otra situación sino esta, toda está históricamente relacionada en la Torah y no hay algún dejo de superioridad en el hombre con respecto de la mujer. Cada uno de nosotros se equivocó cuando, o sea, el varón y la mujer, en el caso de Adán y Jabá, se equivocaron y cada uno de nosotros pagará de acuerdo a nuestra equivocación, y todos los hombres somos también parte de nuestra expiación, porque estamos expiando a todos los varones hasta Adán Arishon, y la mujer está expiando a todas las mujeres hasta Jabá. Bien, continuamos con el capítulo 13 para Parashat Tazria Metzora. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciendo: una persona que tuviera en la piel de su carne una mancha clara o una mancha blanquecina o una mancha brillante y fuere en la piel de su carne una afección de zarar, será traído a Aarón Jacoén, a uno de sus hijos los Kohanim. Entonces observará el Kohen la afección de la piel en la carne. Si el pelo de la afección se hubiere vuelto blanco y el aspecto de la afección fuere profundo, que más que la piel de su carne, es ella afección de zarar. Lo observará el Kohen y lo declarará impuro. Pero si una mancha brillante, blanca, es ella en la piel de su carne, pero no estuviere más profundo su aspecto que la piel y su pelo no se hubiera vuelto blanco, recluirá el Kohen a la persona de la afección por 7 días. Lo observará el Kohen el día séptimo. Si he aquí la afección se mantuvo, a los ojos del Kohen no se extendió la afección en la piel, lo recluirá el Kohen por 7 días por segunda vez. Lo observará el Kohen en el día séptimo por segunda vez, y aquí se atenuó la afección y no se extendió la llaga en la piel, entonces lo declarará puro el Kohen, solo era una mancha blanca. Entonces lavará sus vestidos y se purificará. Pero si se extendió la mancha blanca en la piel después de ser mostrado el Kohen para su pureza, se mostrará otra vez al Kohen. Lo verá el Kohen, y si aquí se extendió la mancha blanquecina en la piel, lo declarará impuro el Kohen, porque zaraat es ella. Una afección de zaraat que fuere en la persona será traída al Kohen. La observará el Kohen, y si aquí hay una mancha clara en la piel, y en ella se hubiere vuelto pelo de color blanco y creció carne sana en la mancha clara, zaraat vieja es ella en la piel de su carne. Lo declarará impuro el Kohen, no lo recluirá porque impuro es. Pero si hiciera erupción de zaraat en la piel, y cubriera la zaraat toda la piel de la afección, desde su cabeza hasta sus pies, en todo lo que pueden ver los ojos del Kohen, entonces lo observará el Kohen, y aquí que cubrió la zaraat a toda su carne, declarará pura la afección. Si todo se volviere blanco, puro es él. Pero en el día que se viere en la carne sana, será impuro. Observará el Kohen la carne sana y lo declarará impuro. La carne sana es impura. Zaraat es ella. Si volviera la carne sana a volverse blanca, entonces volverá el Kohen. Observará el Kohen, y si he aquí se volvió la afección a color blanco, se declarará pura el Kohen, a la afección puro es él. Una carne que hubiera en su piel tiña y sanare, y hubiera en lugar de la tiña una mancha clara blanca o una mancha brillante blanca rojiza,
será mostrada al Cohen. Observará el Cohen, y si he aquí su aspecto fuere más hundido que la piel, y su pelo se volvió blanco, entonces lo declarará impuro el Cohen a afección de Zarat Eseya, porque en la tiña hizo erupción. Si la viera el Cohen, y si he aquí que no hay en ella pelo blanco, si está más hundida que la piel y es ella tenue, lo recluirá el Cohen por 7 días, y si se hubiera extendido en la piel, lo declarará impuro el Cohen a afección de Zarat Eseya. Pero si en su lugar permaneciera la mancha brillante y no se extendió, inflamación de la tiña Eseya, y lo declarará puro el Cohen. Bien, aquí terminamos la primera ya en la lectura. Ahora en su explicación, ya vimos en la primera parte acerca del ritual para la purificación de una parturienta, sea varón, sea mujer. Ahora en esta segunda parte de la aliyá número 1, vamos a hablar acerca de Zarat. Bueno, el Zarat, que como ya todos sabemos, erróneamente ha sido confundida con la lepra. Pero la lepra es una enfermedad infectocontagiosa, mientras que el Zarat tiene otro origen. Incluso físicamente los signos que presentan y las señales que se presentan son completamente distintas. Por lo tanto, nosotros debemos entender algo. En primer lugar, estamos hablando acerca de la inmundicia. Ya habíamos hablado en las parshiot anteriores del libro de Vaikra sobre los animales puros y los animales impuros y la contaminación que hacen los cadáveres. Ahora nos vamos a ir a la inmundicia en los seres humanos. Empieza con la reina de las enfermedades, que es el Zarat, y a partir de ella se van a determinar otras enfermedades en otro origen o en otro orden. Vamos a saber a través de lo que dicen los Jajamín que el Zarat tiene que ver con algo espiritual, con que algo ocurrió en mi espíritu que está de forma incorrecta y esto causa el Zarat. Pero también hay afecciones físicas a nuestro cuerpo y a veces entre ellas se encuentran presentes en un mismo momento. Obviamente, esto es porque si nosotros estamos mal a nivel espiritual, también hay una merma en nuestras defensas corporales y de allí que se presentarán otras enfermedades oportunistas de acuerdo a lo generado por el Zarat. Esto es importante que nosotros aprendamos, porque el Zarat, como les digo, es la reina de las enfermedades. Hoy en día es difícil determinar acerca de ella, pero le llamamos la reina de las enfermedades porque va a dar origen a todo tipo de enfermedades que hoy tenemos y que se desencadenan en forma física, teniendo su origen a nivel espiritual. Bien, esto es algo que nosotros debemos aprender. Nosotros venimos a la baja de nuestras defensas en nuestro organismo por causa de tener un poco valor, por darle un poco valor a las cosas espirituales. Este es el origen y el problema de todas las cosas. Viene a hablar entonces de la inmundicia que se genera en el ser humano, que tiene como una causa-consecuencia las enfermedades físicas. Debemos de tomar esto en cuenta para que si hoy en día padecemos de alguna enfermedad, también exploremos y curemos esta área que está siendo el origen y raíz de nuestras enfermedades físicas. Desconocer esto es perjuicio de nuestra salud física, incluso física, pero todo empieza a nivel espiritual. Bien, esto es la aliyá número 1. Nos vemos para la aliyá número 2. Shalom.